Muy bien, vamos a empezar. El corazón es la máquina que nos mantiene con vida. Es un órgano sorprendente que pues lleva a cabo la función, muy importante función, de enviar la sangre con oxígeno y nutrimentos a todos los órganos y regresar hacia los pulmones la sangre baja en oxígeno para que se vuelva a reoxigenar. El corazón también participa en la regulación del metabolismo porque libera hormonas, el famoso péptido natriurético y otras hormonas que hacen que el corazón participe en la regulación del metabolismo. Así que pues es evidente que nuestro corazón determina nuestra vida y nuestra salud. Lamentablemente, al día de hoy, una gran cantidad de personas en México y en el mundo sufren alguna enfermedad del corazón. Aquí estamos viendo que existe la enfermedad coronaria donde hay una acumulación de grasa en las arterias del corazón, valvulopatías, aneurismas, arritmias, cardiomiopatías, fallo cardíaco y pericarditis. Sin embargo, pues las más comunes es esta cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular, insuficiencia y cardíaca son las más importantes. Y estas tres son enfermedades metabólicas, enfermedades asociadas a alteraciones en el metabolismo. Por eso es importante entender el metabolismo para poder entender las enfermedades, cómo se desarrollan, cómo podemos identificarlas y evaluarlas y pues también si hay algún tratamiento que podamos dar. Entonces, las principales causas de enfermedad del corazón tienen que ver con el metabolismo de los lípidos. La acumulación de grasa en el interior del endotelio de las arterias coronarias van a generar primero obstrucción, el cual puede convertirse pues en una obstrucción total, generando un infarto o la liberación de grasa en forma de trombos que pueden llegar a generar enfermedad cerebrovascular, EPOC y otras tantas. Y pues una de las más severas, terroríficas, pues es la aterosclerosis, que es la acumulación de grasa, principalmente colesterol, en el interior de la arteria, en el interior del endotelio vascular, pues generando desde aneurisma, es decir, un adelgazamiento de la pared, el cual puede romperse, una oclusión por trombo o una estenosis crítica, pues lo cual es bastante severo, grave e irreversible. Y viendo aquí, el año pasado, el INEGI, cada año el INEGI nos manda un resumen terrorífico, ¿verdad? Un resumen de las enfermedades que más matan a las personas en México. Lamentablemente, vemos que la número uno es enfermedad del corazón, número dos, diabetes. Las dos principales causas de muerte en México, enfermedad del corazón y diabetes, tienen que ver con alteraciones en el metabolismo de lípidos y colesterol. Y uno diría, ¿qué no la diabetes tiene que ver con el azúcar? Pues no. Las alteraciones en la glucosa, en la diabetes, es una consecuencia secundaria al problema principal, que es un problema del metabolismo de lípidos. Entonces, por eso es importante entender el metabolismo de lípidos, qué es lo que, cómo se regula y qué es lo que falla para poder entender las dos principales enfermedades de nuestro país, enfermedad del corazón y diabetes tipo 2. Recordemos que ambas son las principales causas de muerte, son enfermedades metabólicas y su origen es un desastre en el metabolismo de los lípidos. En general, uno tiene esta idea, la cual está equivocada, equivocada. Estamos acostumbrados a decir, bueno, es que la grasa insaturada es buena y la grasa saturada es mala. Esta imagen es correcta y falsa.
y vamos a ver al final voy a volver a poner esta imagen para que entendamos por qué es correcta y falsa a la vez. Primero vamos a hablar del metabolismo de los lípidos, cómo se mantiene el metabolismo de lípidos para poder entender por qué falla y por qué nos lleva a la enfermedad cardiovascular, a infartos, a aneurismas, a aterosclerosis y a diabetes tipo 2, las principales causas de muerte. La homeostasis es el mantenimiento de todos los parámetros de nuestro organismo en un rango bastante estrecho. El pH de la sangre se mantiene en un rango estrecho, la presión arterial se mantiene en un rango estrecho, la temperatura del cuerpo se mantiene en un rango estrecho, la glucosa y los lípidos dentro de nuestro cuerpo también tienen que mantenerse dentro de un rango estrecho. Para eso, nuestro organismo tiene sensores o receptores que reciben la señal de si está aumentando o disminuyendo este parámetro, ya sea la temperatura, el pH o la glucosa o los lípidos. Entonces, tenemos sensores que detectan si hay un aumento o una disminución en alguno de estos parámetros. Este sensor le manda información al cerebro o directamente a los órganos para que modulen esta variable y podamos regresar a un estado basal. Por ejemplo, los nutrimentos o los metabolitos o los parámetros bioquímicos, pues varían mucho a lo largo del día. Cuando estamos en ayuno, cuando comemos, hay glucosa, más triglicéridos, menos triglicéridos, colesterol, todos los parámetros bioquímicos, los metabolitos pues varían a lo largo del día dependiendo si estamos en ayuno o ya consumimos alimento, si hicimos ejercicio o si estamos con estrés en una situación inflamatoria o con una enfermedad metabólica como la resistencia a la insulina, cuando todo esto se vuelve un desastre. Entonces vemos cómo cuando comemos, la glucosa y los ácidos grasos están en cierto rango. Cuando empieza el ayuno, la glucosa baja un poco, los ácidos grasos aumentan un poco, pero todo dentro de un rango. ¿Y cómo es que se mantiene este rango de nutrimentos dentro de la sangre, de metabolitos o parámetros bioquímicos en la sangre? Gracias a la acción de las diferentes hormonas como la insulina, el glucagón, que van a controlar la función de los diferentes órganos que van a capturar los nutrimentos o van a liberar metabolitos, ya sea en postprandio o en ayuno, para mantener la homeostasis. Como vimos aquí, la homeostasis es mantener todos los parámetros dentro de un rango pues estable, un rango fisiológico. Y justamente pues lo que se estudia en química clínica es la alteración de los rangos de estos parámetros bioquímicos, glucosa, colesterol, triglicéridos, ácidos grasos libres, insulina, para poder identificar alguna enfermedad, ya sea una enfermedad ya claramente establecida o de manera temprana. Esa es la mejor forma de hacer análisis clínicos, cuando podemos identificar de manera temprana las alteraciones antes de que se convierta en una enfermedad crónica degenerativa. Porque la enfermedad cardiovascular y la diabetes tristemente son crónicas degenerativas, es decir, ya que están establecidas, no hay vuelta atrás. Entonces, el secreto de los análisis clínicos es poder identificar de manera temprana estas alteraciones en el metabolismo de lípidos, de hidratos de carbono, en las hormonas circulantes, para poder identificar de manera temprana alteraciones antes de que la persona desarrolle ya las consecuencias clínicas de la diabetes, de la enfermedad cardiovascular. Por eso es importante entender la bioquímica para saber qué es lo que empieza a fallar, cuál es el origen de las enfermedades metabólicas y contestar la pregunta, ¿es el colesterol el culpable? Pues vamos a ver quién es el culpable realmente. El metabolismo energético, vamos a hablar principalmente de lípidos.
y un poco de glucosa porque pues la diabetes, ¿verdad? Entonces vemos que cuando comemos alimentos, la glucosa se tiene que guardar rápidamente porque la glucosa es tóxica en la circulación. Si la glucosa se queda en la circulación, después de consumir alimentos, tenemos hiperglucemia o intolerancia a la glucosa y esto nos va a llevar a muchas complicaciones clínicas. Por esa razón, el organismo necesita guardar rápidamente la glucosa después de consumir alimentos para que no se mantenga en niveles elevados en la circulación por mucho tiempo. Entonces, el hígado la captura, el músculo captura la mayoría de la glucosa y el tejido adiposo un poco más. Luego, el hígado convierte glucosa en lípidos, se los manda al tejido adiposo para almacenar. Eso es lo que pasa cuando consumimos alimentos. Y los lípidos se guardan en el tejido adiposo. En el ayuno, en esta homeostasis, en el ayuno el organismo debe tener siempre una cantidad adecuada de glucosa en la sangre y de lípidos en la sangre, porque los lípidos son la fuente de energía del músculo, del corazón y del riñón, y los azúcares son la fuente de energía de neuronas y eritrocitos. Por lo que en el ayuno o en el ejercicio, los órganos que primero guardaron estos nutrimentos en el postprandio, ahora los liberan en el ayuno para mantener el nivel de estos parámetros bioquímicos en el ayuno para sostener la función de nuestros órganos. Entonces el tejido adiposo libera ácidos grasos libres para el músculo, el hígado los convierte en cuerpos cetónicos, beta-hidroxibutirato para el corazón, el riñón y las neuronas, y el hígado produce glucosa para estos órganos. Entonces, ¿cómo se regula el metabolismo, esta homeostasis energética? Hay que entender la homeostasis para poder entender cómo fallan en las enfermedades. Entonces, vemos aquí que dentro de las células, pues la glucosa puede tener muchos destinos metabólicos. Se convierte en acetil-CoA, entra a la mitocondria para convertirse en energía o se convierte en ácidos grasos y se almacenan, o si ya se convirtió en ácidos grasos, todavía este ácido graso se puede meter a la mitocondria para utilizarse. ¿De qué depende que la glucosa que entró a mi hígado se meta a la mitocondria y se oxide o se almacene como grasa? Es la actividad de las enzimas metabólicas. El metabolismo energético, es llevado a cabo de manera súper fina y precisa por las enzimas que llevan a cabo las reacciones enzimáticas, convierten un sustrato en un producto y pues estas enzimas participan o no participan, sino llevan a cabo todo el metabolismo. Entonces, pues vamos a ver que el culpable de las enfermedades, pues es la alteración de la función de las enzimas. Entonces, las enzimas son las culpables de la salud o la enfermedad, porque las enzimas son las que le dicen al ácido graso que se guarde como triglicéridos o que se oxide en la mitocondria para generar energía. Entonces, la pregunta más importante es cómo se regulan las enzimas y quién las regula. Las enzimas son reguladas de tres formas. Forma número uno, las enzimas se regulan de manera alostérica con segundos mensajeros como calcio, ATP, AMP cíclico, diacilgliceroles y diferentes segundos mensajeros que activan o apagan a las enzimas. Las sinasas que les ponen un fosfato o le quitan, o fosfatasas que le quitan un fosfato y de esta manera activan o apagan a las enzimas. Número dos. Y número tres es la expresión de sus genes. Cada día nuestras células producen nuevas enzimas según la necesidad que tenga esa célula en ese momento particular. Entonces, según la necesidad de nuestras enzimas, de nuestras células, se producen más enzimas por la expresión de sus genes o se destruyen por proteasoma y autofagia. Y esto es bien importante porque una cosa es que yo tenga un número de enzimas dentro de la célula y las active o las apague. Pero una cosa muy diferente es que aumente el número de enzimas dentro de una célula para que la vía metabólica incremente de manera tremenda. Entonces es bien importante entender cómo puedo yo incrementar las enzimas dentro de mi cuerpo para poder entender cómo es que se aumentan.
Entonces, los genes que controlan la expresión de las enzimas tienen elementos de respuesta, los cuales son activados por factores de transcripción, palabra secreta y mágica. Para entender enfermedad cardiovascular, diabetes, hay que entender la palabra factor de transcripción. Están en el núcleo de las células y cuando se activan, viajan a sus elementos de respuesta para activar la expresión de genes y por lo tanto la polimerasa transcribe el RNA, traduce a proteína y de este modo vamos a tener más enzimas. Entonces, miren lo que pasa. Si, por ejemplo, entran pocos nutrimentos, consumimos una dieta baja en azúcares, las enzimas metabólicas van a convertir estos nutrimentos un poco en triglicéridos, un poco en glucógeno, un poco en energía. Pero si yo estoy consumiendo un exceso de azúcares en los alimentos, un exceso de azúcares, mi hígado está obligado a incrementar la expresión de genes y por lo tanto todo este exceso de azúcares ahora se va a convertir en un exceso de triglicéridos y ahí es donde empezamos a tener problemas. Hígado graso, dislipidemia y de ahí aterosclerosis. Pero si nosotros cambiamos nuestros hábitos de alimentación, este exceso de enzimas que tiene nuestro hígado, que está generando triglicéridos, van a ser destruidas para tener la cantidad adecuada de enzimas y de este modo nuestro metabolismo funcione adecuadamente. Entonces, las enzimas son las que determinan nuestro estado de salud o enfermedad. ¿Y quién controla las enzimas? Pues las hormonas. La insulina es la hormona más importante que regula nuestro organismo. Tenemos muchas hormonas, la leptina, la adiponectina, GLP-1, que hoy en día está de moda, ¿verdad? GLP-1, pero hay muchas otras, GIP, testosterona, estrógeno, todas las hormonas metabólicas van a regular el metabolismo dentro de las células. ¿Al qué? Al aumentar la fosforilación de las enzimas para que sean más activas, aumentar factores de transcripción para incrementar la expresión de sus genes y de este modo regular el metabolismo. Entonces, miren todo lo que hace la insulina. La insulina es una hormona fundamental en nuestro organismo porque va a activar un montón de vías de señalización dentro de las células para activar a las enzimas metabólicas. Las enzimas metabólicas ya vimos que son las que se encargan de convertir el azúcar en grasa o convertir el azúcar en energía o convertir la grasa también en energía. Todo lo que ocurre cuando consumimos un alimento lo llevan a cabo las enzimas dentro de nuestro hígado, tejido adiposo y músculo y corazón en respuesta a hormonas como la insulina. Y vemos aquí también la captación de glucosa. Entonces la insulina tiene un montón de funciones bien importantes como inducir saciedad a nivel del sistema nervioso central, que se capte glucosa, claro que sí, en el músculo, la síntesis de proteínas en el músculo, por supuesto que sí, la acumulación de grasa en el tejido adiposo y la acumulación de glucosa en forma de glucógeno como una reserva de energía veloz para el uso en el ayuno o en el ejercicio y la síntesis de triglicéridos. Todo esto está padrísimo. Sin embargo, al día de hoy sabemos que muchas personas actualmente tienen intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, que todos los que saben de análisis clínicos deben saber, y si no se los digo, estudien por favor el concepto de índice HOMA, fundamental la evaluación del índice HOMA para saber el riesgo de resistencia a la insulina y de diabetes en una persona antes de que la hemoglobina glicada esté elevada, antes de que tenga hiperglucemia en ayuno. El índice HOMA es muy bueno para identificar enfermedades metabólicas. ¿Por qué? Si la insulina no funciona, el metabolismo se vuelve un desastre. ¿Y qué es lo que hace que el metabolismo no funcione adecuadamente, el metabolismo de la insulina? La acumulación de grasa en las células. Grasa, como les platiqué desde un principio, el origen de las enfermedades, la enfermedad cardiovascular y la diabetes, es una alteración en el metabolismo de lípidos.
un exceso de grasa adentro de nuestro músculo esquelético, adentro del hígado y del corazón, va a generar resistencia a la insulina. La insulina se une a su receptor en el hígado, en el músculo, en el corazón, activa una vía de señalización, estimula que el GLUT4 viaje a la membrana para que ingrese la glucosa, se convierte en energía, pero si hay una acumulación de grasa, de acilglicéridos, ceramidas adentro del músculo, adentro del corazón o adentro del hígado, la insulina ya no se va a unir a su receptor, ya no manda una señal, la glucosa no entra a la célula. Y les comentaba que la glucosa es extremadamente peligrosa porque la glucosa, si se queda en la circulación, va a generar productos de glicación avanzada, AGEs. Y los productos de glicación avanzada son lo que genera todas las complicaciones de la glucotoxicidad, la acumulación excesiva de glucosa en la circulación genera glucotoxicidad y es todo lo que hemos visto de enfermedades crónicas, la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía, la enfermedad cardiovascular, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, de enfermedades cognitivas, lo que hoy en día le llaman la diabetes tipo 3, 4 o 5, ya no sé en qué número va, que es el Alzheimer y las enfermedades neurodegenerativas debido a la glucotoxicidad, pero esta diabetes 3 o 4, o sea, que es la enfermedades neurodegenerativas, pues es parte de las complicaciones de la glucotoxicidad, así como la enfermedad cardiovascular. Entonces, la resistencia a la insulina, que es la incapacidad de la insulina de llevar a cabo su acción en las células, va a generar, número uno, que la glucosa se quede en la circulación dañando a los órganos. Y número dos, va a hacer que se siga acumulando más grasa dentro de las células, generando más resistencia a la insulina. Entonces, el origen de todas las enfermedades metabólicas, todas estas enfermedades que son las principales causas de muerte al día de hoy en el mundo, es por los lípidos. Espero que hasta ahorita me sigan, ¿no? Lípidos que se acumulan en los órganos generan resistencia a la insulina y la resistencia a la insulina genera acumulación de glucosa en la circulación, generando productos de glicación avanzada y esto es lo que nos lleva a todas las enfermedades, desde enfermedad cardiovascular, enfermedad hepática, enfermedad renal crónica, incluso ovario poliquístico, sarcopenia, incluso cáncer. Entonces vamos a hablar de los lípidos, por qué son buenos o malos los lípidos. Bueno, hasta ahorita podemos decir que son malos, pero ¿qué creen? Los lípidos son necesarios para la vida. A veces decimos, no, mira, si tú comes una dieta baja en grasa vas a estar muy saludable y mientras menos grasa comas vas a estar bien. No. La grasa es necesaria para la vida, es la principal fuente de energía, es la principal reserva de energía en forma de triglicéridos, forma las membranas de nuestras células, los fosfolípidos, y forman hormonas. Todas las hormonas que regulan la respuesta inflamatoria, hormonas proinflamatorias y hormonas antiinflamatorias, muchas de estas son aparte de las citocinas, son hormonas lipídicas derivadas de ácidos grasos como las prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Así que los lípidos son fundamentales e importantísimos en el metabolismo. Entonces, los lípidos pues sirven para hacer energía, para hacer cuerpos cetónicos en el ayuno y en el ejercicio, para hacer colesterol. Y antes de que nos asustemos del colesterol, pues recordemos que el colesterol es necesario para la vida también. ¿Por qué es necesario? Pues porque genera un montón de hormonas importantísimas para la vida, como estrógenos, testosterona, cortisol, aldosterona, vitamina D y las sales biliares, que de hecho también sirven como hormonas, ¿no? Las sales biliares también señalizan y son hormonas. Súper interesante. Pero los lípidos se almacenan en forma de triglicéridos en el tejido adiposo. Y pues nosotros sabemos que, por un lado, ya vimos que es malo que los lípidos se acumulen en el músculo, pues porque van a generar resistencia a la insulina.
¿Cuál es el único lugar donde debemos almacenar los lípidos? En el tejido adiposo. Por esa razón, el tejido adiposo tiene la función de almacenar grasa. Aquí estamos viendo 1 kilo de grasa, 1 kilo de músculo y 1 kilo de grasa tiene 9000 calorías. Ahí está. Entonces, la grasa tiene una gran capacidad de almacenar energía. Entonces, continuando con el metabolismo de lípidos, ¿y qué es lo que falla? ¿Por qué puede fallar el metabolismo de lípidos y llevarnos a aterosclerosis, a enfermedad cardiovascular y a diabetes? Les voy a contar algunas historias. En esta sesión vamos a hablar de muchos temas, espero no confundirlos, pero para entender el metabolismo de lípidos hay que entender muchas cosas diferentes. Los lípidos se absorben a nivel intestinal en forma de ácidos grasos, ¿no? Se digieren los lípidos, se absorben los ácidos grasos y dentro de las células intestinales estos ácidos grasos se empaquetan en esferitas llamadas lipoproteínas y viajan por la linfa hacia la circulación sistémica. Y de ahí llegan a los órganos. Los lípidos no pueden viajar libres en la sangre, por eso se empaquetan en esferas llamadas lipoproteínas. Las lipoproteínas, como su nombre indica, lipoproteína, pues es un lípido, son lípidos con una proteína por fuera que les da forma y estructura y dirección. Yo me imagino la lipoproteína que está en la superficie, apo, se llama apo porque apo significa encima de, apo. Entonces, una apo, lipoproteína, es una proteína que está encima de la lipoproteína, por eso se llama apolipoproteína, las apo. Entonces, una apo yo me la imagino como el letrero del camión o de la ruta o del microbús, dependiendo de en qué parte estén. El microbús, ¿no? El camión donde uno se asoma, estás en la calle, ves el letrero y dice, ah, sí, me deja en donde yo quiero llegar y ya te subes y te lleva a tu destino. Entonces, ese letrero del autobús que dice voy hacia esta dirección es la APO, que es la que le dice a la lipoproteína hacia dónde debe ir. Está hecha por fosfolípidos y colesterol libre por fuera y adentro triglicéridos y ésteres de colesterol. Las lipoproteínas normalmente están en altas concentraciones cuando comemos. Y aquí vemos, yo creo que todos los que han hecho estudios clínicos, alguna persona que se le olvidó el ayuno, ¿verdad? Y llega a sacarse sangre, a que le saquen sangre, pero desayunó ahí su torta de tamal y se le olvidó que había que llegar en ayuno. Estamos viendo aquí un suero lipémico postprandial. Es decir, después de comer, miren cuánta grasa tenemos en la circulación y en ayuno no hay tantos lípidos, lipoproteínas. En ayuno hay más ácidos grasos libres del tejido adiposo. Entonces, algunas cosas bien interesantes de las lipoproteínas para que no le tengamos miedo a la LDL, el colesterol malo, y la HDL, el colesterol bueno. Las lipoproteínas podemos dividirlas en cuatro, dependiendo de su tamaño y de la APO. La ApoB está en las tres lipoproteínas que transportan triglicéridos y la ApoA en la que transporta principalmente colesterol. El kilomicrón es muy grande, tiene muchos triglicéridos, la VLDL es un poco más pequeña y la LDL es más pequeña, ya casi no tiene triglicéridos y por lo tanto tiene un poquito más de colesterol, mientras que la HDL es principalmente colesterol. Y vean algo, estamos acostumbrados a decir que el colesterol es malo y que la LDL es mala porque tiene colesterol. Pues, ¿qué creen? La HDL, que decimos que es buena, tiene más colesterol que la LDL. Quiere decir que si lo que le tenemos miedo es al colesterol, deberíamos tenerle miedo a la HDL, no a la LDL, porque tiene más colesterol que la LDL. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué una es mala y otra es buena? Ninguna es mala y ninguna es buena. Todo depende de a dónde van y cuánto tiempo duran en la circulación. Entonces, el kilomicrón transporta la grasa de la dieta hacia el tejido adiposo para almacenarse. La VLDL transporta la grasa que hizo el hígado al tejido adiposo para almacenarse. El LDL y el HDL hacen lo mismo, tienen colesterol sobrante que se lo mandan al hígado para eliminar. Así que hay dos destinos, tejido adiposo que captura los triglicéridos y el hígado que elimina el colesterol. Porque, ¿qué creen? El colesterol es necesario, como ya vimos, para muchas hormonas.
para la membrana de las células requiere colesterol, la membrana de las mitocondrias requiere colesterol, así que sin colesterol nos morimos. Para que uno no le tenga miedo al colesterol. Sin colesterol nos morimos, nuestra mitocondria no funciona, nuestras células no funcionan. Pero algo curioso del colesterol es que nuestro organismo no puede destruir el colesterol. Por lo tanto, el único órgano que puede eliminar el colesterol del cuerpo es el hígado. Entonces, la LDL y la HDL eliminan el colesterol del cuerpo a través del hígado, la bilis y hacia afuera. Entonces, realmente hay dos destinos de las lipoproteínas, solo dos. Los kilomicrones, que llevan la grasa de los alimentos, y la VLDL, que lleva la grasa que hizo el hígado, se lo mandan al tejido adiposo para almacenar. Y eso es bueno, porque el tejido adiposo, su función es guardar grasa. ¿Y qué preferimos? ¿Guardar grasa en nuestro tejido adiposo o que la grasa se vaya al músculo, al hígado o al corazón, generando lipotoxicidad y resistencia a la insulina y por lo tanto enfermedad cardiovascular y diabetes? Entonces, el tejido adiposo sabe la respuesta y por lo tanto nuestro tejido adiposo, su función es guardar esta grasa para que no se vuelva tóxica en nuestro cuerpo. Y las lipoproteínas, VLDL y kilomicrón, están enviando esta grasa. Y lo que sobra de la VLDL es la LDL que regresa al hígado y lo que sobra del kilomicrón es el remanente de kilomicrón. Al día de hoy, ahorita, se está empezando a hacer evidente la importancia del remanente kilomicrón y al día de hoy se sabe que un exceso de remanentes de kilomicrón es muy tóxico y genera aterosclerosis y enfermedades. Busquen, por favor, hiperquilomicronemia o remanente de kilomicronemia. El remanente de kilomicrón es muy aterogénico y al día de hoy no se mide de manera rutinaria, pero por favor investiguen al remanente de kilomicrón. Hay un colega del Instituto de Nutrición que estudia esto y tiene varias redes sociales ahí que hablan sobre el kilomicrón, el que se llama Daniel Elías López del Instituto Nacional de Nutrición. Busquen ahí su nombre y busquen remanente kilomicrón y ahí él ya ha dado varias charlas sobre esto, bien interesante. Víctor, ya luego lo invitas para que dé el tema de estos remanentes de kilomicrón, para que veamos que la ciencia sigue avanzando y la ciencia se tiene que aplicar. Y la ciencia se aplica justamente empezando a hacer otras mediciones que al día de hoy no se hacen para poder entender de mejor manera las enfermedades. Porque hay otro problema que no medimos, pero hay que medir, que es la LDL. Ya vamos a ver cuál es el problema con la LDL. Entonces, la LDL regresa, como vemos aquí, regresa la grasa al hígado y la HDL toma colesterol que esté acumulado en los macrófagos y se lo regresa al hígado. Los macrófagos son los recolectores de basura del cuerpo. Cuando una célula ya no quiere colesterol, se la pasa a los macrófagos. Entonces el macrófago es la célula que recoge el colesterol sobrante de todo el cuerpo. Y por lo tanto, el macrófago le pasa el colesterol al HDL, el HDL lo regresa al hígado para su eliminación, porque ni el macrófago puede destruir el colesterol. El macrófago, que es una célula que puede destruir virus, destruir bacterias, destruir células tumorales. Gracias a los macrófagos nos salvamos todos los días de un cáncer. Los macrófagos detectan y destruyen células tumorales, pero no pueden destruir colesterol. Por lo tanto, tienen que enviárselo al HDL y el HDL lo regresa al hígado. ¿Y quién regula el metabolismo de las lipoproteínas? El hígado y los receptores de lipoproteínas en el hígado. Y aquí viene la historia, la parte más importante de la historia. El hígado tiene el receptor de LDL que reconoce a la ApoB, por eso aquí rojito, ApoB, rojito, receptor de LDL. Y el hígado reconoce a la ApoA de la HDL, ApoA azul, ese receptor de HDL en azul. Entonces, el hígado, el colesterol lo empaca en las VLDL junto con los triglicéridos. La VLDL se va convirtiendo en LDL conforme le va liberando los triglicéridos al adipocito.
y la LDL regresa al hígado por el receptor de LDL. Todo está bien, perfecto. Cuando el hígado se da cuenta de que ya los macrófagos tienen colesterol, entonces libera ApoA. La ApoA se convierte en HDL y regresa al hígado. ¿Cuál sería el problema? Todo esto funciona bien. El problema es este, y pongan muchísima atención. El problema que da lugar a la aterosclerosis, a la enfermedad cardiovascular y a todos los problemas de lípidos es que si el hígado acumula colesterol, el colesterol inhibe al receptor de LDL y por lo tanto el hígado se vuelve incapaz de recuperar el LDL y esta LDL se queda en la circulación glicándose y oxidándose. El origen de las enfermedades, la enfermedad cardiovascular, la aterosclerosis y muchas otras enfermedades cardíacas que vimos en las primeras diapositivas es por una LDL modificada y que es necesario empezar a evaluar esta modificación de la LDL en el ámbito clínico, que podamos ya tener disponibles la forma de evaluar de manera clínica, rutinaria y precisa y eficiente las modificaciones de la LDL, porque eso es lo que genera la acumulación de grasa en los macrófagos que se convierten en células espumosas y de ahí la aterosclerosis y de ahí la enfermedad cardiovascular. Entonces, si la LDL no regresa al hígado y se queda en la circulación se va oxidando, generando LDL oxidada, se va glucosilando, generando LDL glucosilada, y hay otras formas. Cuando hay urea en la circulación, se va a carbamilar. Y entonces una persona que tiene colesterol en su hígado y además una persona que en la circulación tiene estrés oxidante, tiene radicales libres, especies reactivas de oxígeno, tiene elevada la glucosa, entonces es muy fácil que una persona que ya tiene intolerancia a la glucosa y la glucosa está elevada, que su LDL se oxide, se glique, es decir, si una persona fuma, pues fácilmente se va a oxidar porque tiene estrés oxidante en la circulación. Si una persona no come frutas y verduras que son antioxidantes, pues su LDL se va a oxidar, se va a glicar y se va a carbamilar. Quiere decir que el origen de las enfermedades es el estado de tu sangre, no, el estado proinflamatorio, prooxidante y proglucosidante de tu circulación por tus hábitos no saludables. Por eso tengamos hábitos saludables, porque no es la LDL el culpable de las enfermedades, es la LDL oxidada, es la LDL glicada, o peor aún, la LDL oxiglicada. Hasta que no empecemos a evaluar esta LDL glicada y oxidada, no vamos a entender realmente el riesgo de una persona, porque la LDL por sí misma no es culpable de ninguna enfermedad, sino que cuando está oxidada. Entonces, la LDL oxidada es captada por los macrófagos adentro del endotelio vascular, generando células espumosas que van a acumularse, van a generar un estado proinflamatorio, y ese es el origen de aterosclerosis y otras enfermedades cardíacas. Hasta aquí vamos con la historia de los lípidos, del colesterol, pero nos falta contar otra historia. El tejido adiposo, que ya vimos que su función es importantísima, que es guardar grasa para insulina. Pero ¿qué creen? Aquí vemos que el tejido adiposo em, está, guarda grasa, pero también libera grasa en respuesta a diferentes hormonas del ayuno o el ejercicio para alimentar a los órganos en el ayuno, lo cual es bueno, claro que sí. En el ayuno necesitamos liberar grasa para hacer cuerpos cetónicos y para alimentar a nuestros órganos. El problema es cuando el tejido adiposo libera grasa de manera no controlada. Y ese es el origen de todas las enfermedades. El origen de las enfermedades es que el tejido adiposo funcional se vuelve disfuncional. Cuando consumimos más calorías de las que gastamos,
alimentos altos en calorías, altos en azúcar, pues el tejido adiposo se vuelve disfuncional, empieza a acumular grasa en exceso, genera fibrosis, inflamación, se mueren los adipocitos y esto va a hacer que se liberen citocinas inflamatorias, especies reactivas de oxígeno que van a generar esta LDL oxidada y exceso de lípidos que van a viajar a los órganos para generar resistencia a la insulina. Entonces, espero no estarlos confundiendo, y lo bueno es que se está grabando para que puedan ver esta charla, posteriormente y captar lo que tal vez se haya pasado por que tal vez estoy hablando muy rápido. Es que cuando el tejido adiposo se vuelve disfuncional, su función importante, que es guardar grasa, ahora ya no la va a llevar a cabo y la grasa va a salirse hacia el músculo generando resistencia a la insulina. La grasa se va hacia la grasa visceral y de ahí al hígado generando resistencia a la insulina y algo que se llama lipotoxicidad. Y la lipotoxicidad es la acumulación de grasa en los órganos porque el tejido adiposo ya no puede guardar más grasa y esto genera aterosclerosis, enfermedad hepática de grasa, ¿no? El famoso, hoy en día le llaman MASLD, MASLD, o hígado graso metabólico que progresa a fibrosis y cirrosis, sarcopenia, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, todo esto. Entonces la lipotoxicidad, que es cuando el tejido adiposo se vuelve disfuncional, pues va a generar todas estas enfermedades. Por eso la asociación entre la obesidad con las enfermedades metabólicas. Entonces, una forma, bueno, que yo estoy proponiendo aquí, una forma interesante que yo les propongo para evaluar de manera temprana las alteraciones del tejido adiposo, que ya vimos que el tejido adiposo disfuncional, aquí está, nos va a llevar a enfermedades, nos va a llevar a aterosclerosis, nos va a llevar a que la LDL se oxide y todas estas enfermedades, pues nosotros, mis colegas de cardiología y nosotros de nutrición y generamos este índice del tejido adiposo disfuncional. Por favor, úsenlo, sería muy interesante que ustedes evaluaran el DAI. El único punto importante es que triglicéridos y HDL están en milimol por litro, no en miligramos por decilitro, que es lo normal. Entonces hay que pasarlo a milimol por litro. Circunferencia de cintura entre aquí 24,2 más 2,37 por el índice de masa corporal en mujeres, en hombres son otros valores, por triglicéridos entre 1,3 por HD, 1,4 entre HDL. Estos son la fórmula para DAI. De hecho, si gustan, al final les voy a dar mi correo y mis redes por si gustan que les dé un Excel. Tengo un Excel, o le voy a compartir a Víctor el Excel para que quien quiera tenerlo, se lo puedan pedir a él también para evaluar el DAI. Y pues si una persona tiene un DAI menor a 1, está saludable y si tiene mayor a 1, tiene mayor riesgo de enfermedades metabólicas antes de que sean de manera evidentes, de manera clínica. Entonces, mientras más elevado el DAI, más baja la adiponectina, más elevada la leptina. Mientras más elevado el DAI, mayor concentración de citocinas proinflamatorias. Mientras más elevado es el DAI, más riesgo tiene una persona de diabetes, de hígado graso, de aterosclerosis y de hipertensión. De hecho, hicimos un estudio donde evaluamos la función del tejido adiposo con la cantidad de HDLs, el tamaño de la partícula y su potencial antiinflamatorio y antioxidante, y vimos que las personas que tienen tejido adiposo disfuncional, pues tienen mayor HDLs de tamaño pequeño y bajo HDL, lo cual pues es muy peligroso. Y el ácido úrico también se asoció al DAI. Las personas que tenían mayor DAI tenían mayor ácido úrico, indicando que el tejido adiposo disfuncional es el origen de todas las enfermedades. ¿Y qué es lo que nos lleva al tejido adiposo disfuncional? Pues, número uno, un estilo de vida sedentario. Número dos, el avance de la edad.
Pero número tres, el consumo de productos ultraprocesados que se definen como productos hechos con ingredientes refinados, principalmente exceso de azúcares simples, sodio y colorantes y saborizantes. El exceso de azúcar y de sodio alteran la función del tejido adiposo haciéndolo disfuncional, el cual genera resistencia a la insulina en los demás órganos, la cual genera productos de glicación avanzada, lo cual genera que la LDL se oxide y lo cual genera aterosclerosis. Entonces, el tejido adiposo disfuncional es el origen de todas las enfermedades, pero nosotros determinamos si nuestro tejido adiposo es funcional o disfuncional, si hacemos ejercicio o no, si consumimos saludables alimentos o no. Así que no es un misterio, o bueno, si era un misterio ya no lo es, pero ¿qué creen? Ahora tenemos una responsabilidad porque ahora ya sabemos pues que el problema está en nuestras decisiones. Nuestras decisiones están alterando o no nuestro tejido adiposo, llevándonos a enfermedades, evitando de esta manera, bueno, evitando o favoreciendo las enfermedades. Alguien ya me rayó el pizarrón. Bueno, entonces, no solo es el tejido adiposo, bueno, ¿quién más genera disfunción del tejido adiposo? La grasa quemada o peroxidada, busquen por favor grasa peroxidada. La grasa peroxidada es la grasa insaturada que por un exceso de cocción, el incremento en la temperatura, cuando hacemos cosas fritas, se lipoperoxida generando lípidos tóxicos que generan estrés oxidante, muerte celular, resistencia a la insulina e inflamación. Todo eso grasas quemadas, como estos malonialdehídos que dañan la mitocondria, generan resistencia a la insulina. Y entonces, pues estamos viendo que al día de hoy, tristemente, pues la mayoría de lo que comen los niños, aquí por lo menos en los restaurantes dicen que eso es lo que debe comer un niño, todo tiene azúcares, todo tiene exceso de grasa quemada. Ya tienen resistencia a la insulina, ya tienen hígado graso, ya tienen riesgo aterosclerótico y la principal causa es, uno, falta de ejercicio físico y dos, que la gente cree equivocadamente que lo que debe comer un niño son cosas fritas y es lo peor que podemos darle a un niño. No es el colesterol el culpable, es lo frito. Entonces, hablando de freír, pues bueno, lo mejor es no freír, por favor, evitar alimentos fritos, pero para cocinar, porque es importante cocinar, el mejor aceite para cocinar es el de oliva, porque es el que menos se peroxida. Y bueno, el consumo de ácidos grasos omega 3 súper importantes porque los omega 3 tienen un efecto antiinflamatorio o más bien inmunomodulador. Generan resolvinas, leucotrienos, protectinas. Los ácidos grasos omega 3 que están en el pescado, en los insectos y en algunos vegetales, pues tienen un efecto de resolución y por lo tanto evitan el estrés oxidante y evitan ¿qué? Los problemas cardiovasculares que hemos visto desde el hígado graso, la aterosclerosis, la enfermedad cardiovascular. Así que, pues después de ver todo el metabolismo, quién es el culpable, quién no es el culpable, qué podemos hacer, pues llegamos a la conclusión de que nuestro alimento sea nuestra medicina y nuestra medicina nuestro alimento. Los nutracéuticos, que son todos estos componentes benéficos que están en los alimentos naturales. Estos nutracéuticos no están en los productos ultraprocesados, galletas, cereal de caja para el desayuno, nuggets, salchichas. No, no, no. Los nutracéuticos están en los alimentos reales, frutas, verduras, leguminosas, pescado, huevo, leche, alimentos reales.
tienen todas estas cualidades y una de estas cualidades es la de activar los factores de transcripción. ¿Se acuerdan al principio de la charla que hablamos de cómo se regulan las enzimas y se regulan a través de la expresión de sus genes? Y si no se acuerdan, ya después vuelven a ver la charla. La expresión de genes es regulado por factores de transcripción o receptores nucleares que en respuesta a un ligando, a una molécula que se une a ellos, activa la expresión de genes. Y unos receptores nucleares, bien interesantes, son activados por moléculas que están justamente en las frutas, en las especias, en verduras y en el pescado. Estas moléculas activan a receptores nucleares como los PPARs. Entonces vean esto, qué maravilla y cómo se junta todas las historias. Si el PPAR gamma es un factor de transcripción del tejido adiposo que mantiene al tejido adiposo funcional, evitando que la grasa se salga y genere resistencia a la insulina en otros órganos. Pues si nosotros no comemos estos alimentos, si no comemos jengibre, cúrcuma, té verde, jitomates, uvas, alimentos reales, entonces no vamos a poder activar a pipargama y nuestro tejido adiposo se va a volver disfuncional y es cuando empiezan los problemas. Cuando tenemos tejido adiposo funcional, porque pipargama no funciona, vamos a tener resistencia a la insulina, dislipidemia, hígado graso, LDL oxidada, aterosclerosis, enfermedad cardiovascular. ¿Ya vieron? Pero si nosotros consumimos pescado, infusiones, verduras con todos estos nutracéuticos, pues pipargama va a funcionar otra vez, el tejido adiposo va a funcionar otra vez y todo va a funcionar bien otra vez. Y hablando del hígado y de las lipoproteínas, ya para terminar, el metabolismo de lípidos y colesterol en el hígado también es regulado por factores de transcripción como SRBP2, PPAR-alfa, LXR. Y estos regulan que el colesterol sea eliminado por la bilis, que el LDL regrese al hígado y no se acumule en los macrófagos, que se regrese la HDL para eliminar este colesterol. ¿Qué activa a estos receptores nucleares? Pues miren esto, los esteroles vegetales o los fitoesteroles, como el stigmasterol, campesterol, citosterol, que están en frutas, verduras, aceites vegetales, y estos aceites vegetales, cereales integrales, cítricos, frutas, van a activar a FXR, LXR, SRBP2, haciendo que el hígado sea eficiente, eliminando el colesterol, capturando las LDL y de esta manera regulando el metabolismo energético, el metabolismo de lípidos y evitando la aterosclerosis y todas las enfermedades crónicas. Aquí está. Ácidos grasos omega 3 de canela larga, polifenoles vegetales. Aquí estamos viendo cómo hacen que nuestro hígado produzca, se active PPAR alfa, activando la expresión de ApoA, la síntesis de HDL, el transporte reverso del colesterol. Algunos papers que he publicado con mis colegas, hemos investigado a la función de los PPARs en el músculo, en personas con dislipidemia y les hemos dado algún activador natural, ¿no?, de los alimentos y mejora el metabolismo de lípidos en animalitos con dieta alta en grasa, con estos polifenoles, antioxidantes e inmunomoduladores y activadores de los PPARs, vemos que mejora la función endocrina, metabólica, inflamatoria y mejora los triglicéridos, el gasto energético. Otro estudio que hemos publicado con saponinas del agave, también hemos visto cómo a través de los PPARs y los LXR mejora la función del tejido adiposo, del hígado, del músculo. En ratitas con obesidad y diabetes, estos polifenoles también mejoran la función, la sensibilidad a la insulina, el hígado graso, la leche de cabra, ¿no? La leche de animales alimentados con libre pastoreo, modulan a los PPARs y hacen un montón de cosas. Y aquí vemos otras cosas bien chéveres. Entonces, el problema es que los cereales integrales tienen todos estos antioxidantes, polifenoles, esteroles vegetales, pero la harina refinada ya no tiene nada de eso.
Hoy en día dicen, elimina los carbos, elimina el gluten, es que el gluten es malo, es que, pues no, el gluten no es malo, bueno, muy pocas personas sí tienen cierto grado de intolerancia genética, pero hoy en día todo el mundo se queja del gluten y es que no es el gluten, no son las semillas que tienen gluten, es que estamos consumiendo harinas refinadas que ya no tienen ningún componente benéfico y solo están generando grasa, resistencia a la insulina e inflamación. Y no lo digo yo, hay muchos papers que hablan sobre estos ultraprocesados ricos en azúcares, sodio, que van a generar obesidad, van a generar resistencia a la insulina y hay un montón de información que habla sobre estos ultraprocesados. ¿Y cuáles son? Pues son estos. Entonces, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué hay dislipidemia, aterosclerosis, enfermedad cardiovascular, diabetes? ¿Por qué al día de hoy en México las principales causas de muerte son metabólicas y del metabolismo de lípidos? Por esto, aquí está. Esta es la razón por la cual nos enfermamos. Y nuevamente, esta diapo se las pongo después de una hora de charla de expresión de genes para que lleguemos a esta conclusión. Entonces, pues bueno, llegamos a la conclusión de que los genes determinan la expresión de nuestros genes, determinan mi estado de salud a través de los PPARs, los LXR, FXR. Si nosotros consumimos azúcares simples, grasa quemada, todos estos productos, vamos a tener enfermedad. Pero si nosotros consumimos alimentos reales, vamos a tener salud metabólica